hoy, adivinen. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Hoy ni Carolina ni Roger pueden acompañarme. Entonces, vamos a estar transmitiendo. Vamos a hacer la lectura hoy. Otra vez yo solita. Este, Creo que ha sido de mucho provecho y me ha tenido muy alegre, muy consolada el hecho de estar acompañada por otras personas entusiasmadas y con el mismo interés que tengo yo en conocer las palabras del Papa a través de esta encíclica. Yo creo que es muy importante que los católicos eh, tomemos las fuentes de primera mano. Estamos en medio de una controversia muy grande por palabras del Papa, supuestas palabras del Papa, interpretaciones de las palabras del Papa y un montón de católicos espantados por lo que supuestamente dijo el Papa, por las palabras del Papa, por etcétera. Entonces, yo creo que ya es hora de que vivamos y actuemos como adultos en la fe. Hoy en día tenemos disponibles muchas fuentes. El día de hoy justamente queríamos hacer una transmisión en vivo comentando esta controversia de la que les estoy hablando. Pero por fuerza mayor, ni Roger ni Carolina, ninguno de los dos pudieron acompañarme hoy. Entonces yo voy a seguir leyendo la encíclica y la estamos leyendo directamente de la página del Vaticano. Si alguno de ustedes quiere leerla o quiere escuchar la lectura, nada más la lectura, también yo les había puesto un link en YouTube para poder escuchar, como decir, el audiolibro de esta encíclica, ¿verdad? Que está también disponible en YouTube. Eh, Se las voy a dejar hoy en el link. ¿Cómo estás, Juanca? Buenas noches, hasta ti vas. Este, entonces hoy no voy a hacer el comentario de esta polémica sobre las palabras del Papa y el tema de las uniones homosexuales. Eh, y voy a continuar leyendo la encíclica. Entonces, antes de empezar, pues nos encomendamos al Espíritu Santo para que este espacio sea un espacio de encuentro con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Señor. Te damos gracias por este momento de compartir, este momento donde has permitido que a través de los medios de comunicación uno pueda compartir este interés, esta alegría con los hermanos, poder reunirse también y poder compartir la lectura, una lectura meditada de la encíclica que nos propones a través del Papa Francisco. Queremos que nos hable, Señor, en medio de este momento al que parece que ya nos quisiéramos acostumbrar. Sin embargo, vimos noticias, en algunas partes de Europa vuelven a estar los confinamientos, vuelven a estar las limitaciones de apertura y, y este tema de la pandemia pues sigue. Aunado a eso, en Costa Rica vivimos una gran preocupación, profunda preocupación sobre la materia económica. Te queremos pedir por todas las personas que en este momento no tienen trabajo, tal vez se quedaron sin dónde vivir, o en este momento tal vez no tienen con qué llevar un plato a la mesa.
Te pedimos por todas ellas, por las personas que están enfermas, por las personas que están encarceladas, por las personas que no han podido visitar a sus familiares y tal vez están aisladas solas, por todas aquellas personas que se sienten deprimidas, que se sienten con ganas de que alguien por lo menos las abrace, las toque, las acaricie. Te pedimos por todas las personas que en este momento pues también no quieren escucharte, no quieren escuchar este gran llamado que estás haciendo a la humanidad para volver los ojos a ti. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado y por esta semana que te queremos presentar. Te damos muchas gracias, Señor, porque nada pasa sin tu voluntad, nada pasa sin que tu divina providencia nos esté invitando y llamando a reconocerte en cada paso. Gracias, Señor. Y te pedimos para que este momento, como lo dije ahora, sea un momento completamente guiado, dirigido por ti, y para que bendigas abundantemente a cada persona que pueda escuchar estas palabras de la iglesia, estas palabras que son luz y guía para nuestros pasos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ayer no, la semana pasada, el viernes pasado, estábamos leyendo, todavía estamos leyendo el primer capítulo, ¿verdad? De la encíclica. El primer capítulo, para que no se nos olvide, en realidad es como una apuesta, como una mirada, ¿verdad?, sobre la realidad que hace el Papa, y está dividida en diferentes subtítulos. Entonces, se llama Las sombras de un mundo cerrado. Y nosotros estamos leímos el numeral 46, me parece. Vamos a ver. Estábamos en el último numeral del subtítulo del primer capítulo, que se llama Agresividad sin pudor. Entonces, haciendo una recapitulación breve, los dos números anteriores estaban hablando un poco de cómo este mismo aislamiento, y cómo también se hablaba anteriormente de la comunicación, está manifestándose digamos, las personas se manifiestan hoy en día de una manera muy agresiva, y donde muchas veces, incluso a través de los medios de comunicación, la gente insulta, y estamos hablando muchas veces como católicos, como cristianos, insultan, ofenden, maltratan, descalifican, hay como una agresividad. Y yo no me salvo de eso, igual que mucha gente. Muchas veces uno dice que para defender la fe quiere ganar, como decir, bueno, como a huevo, ¿verdad? Maltratando al otro, aplastándolo, y no, a veces no estamos conscientes suficientemente sobre el hecho de que hay una persona detrás de ese dispositivo, detrás de esa plataforma. Hay una persona, y esa persona es mi hermano. Entonces, es algo que debemos examinar de nuestro comportamiento, y como dicen ahora, es una oportunidad. Este tiempo se nos presenta como una oportunidad de mejora en ese aspecto. También hablan de las ideologías, ¿verdad? Que dice que hoy en día han perdido todo pudor. Esto a mí me hace pensar, por ejemplo, en la ideología de las feministas, ¿verdad?
El otro día había una comparación entre el machismo y el feminismo. Sabemos que el machismo tiene una connotación negativa, por lo menos en español, no sé en inglés, este, donde, digamos, se reconoce que digamos que es una ideología o una forma de pensar donde el hombre como macho tiene o piensa que tiene una superioridad sobre la mujer. Nosotros como católicos y cristianos sabemos que somos creados iguales en dignidad, no somos iguales definitivamente y evidentemente es claro que un hombre y una mujer no son iguales, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema sobre la que hoy parece haber demasiada discusión porque pareciera que no fuera tan evidente. En fin, pero ese es otro tema. Entonces, estaba pensando en el tema del feminismo. Hoy en día, no, algo que antes se levantaba o a veces utilizan esa argumentación como para levantar una bandera buena, buena y bonita, ¿verdad? Un poco sexy. Soy feminista, ¿verdad? Sí, pero el feminismo ¿qué era? Que se reconociera esa igualdad de dignidad, en igualdad de derechos, en igualdad de oportunidades. Se decía hace muchos años aquí cuando se implantó la ley aquella de igualdad real de la mujer, que en el ámbito social, lo único, no lo único, pero tal vez lo más evidente que la gente adoptó fue que ya no ser gentil con las mujeres. Pare, qué contradictorio, ¿verdad? Son iguales, entonces ya no le doy el asiento del bus, son iguales, entonces tiene que aguantarse igual que yo. Entonces, sin embargo, el feminismo hoy en día es una ideología absolutamente agresiva y en todas formas sin pudor, que defiende más bien una supremacía de las mujeres sobre los hombres y una supremacía casi que moral solo por el hecho de ser mujer, este, y de una forma donde saca a relucir, digamos, una forma grotesca de la imagen de la mujer, grotesca, sin pudor, donde la protesta tiene que ser llevada a cabo haciendo, digamos, cometiendo las bajezas, ¿verdad? Defecando al frente de una iglesia o haciendo marchas donde todas van sin todas van con la parte superior del cuerpo, con el torso desnudo y cosas así que uno dice, esto no es reivindicar eh, a la mujer, esto es no respetar quién es uno, ¿verdad? No entender tampoco cuál es nuestra propia naturaleza. Entonces, eso por lo menos respecto al tema de las ideologías, ¿verdad? Que pierden el pudor, y habla aquí, hoy puede ser expresado con toda crudeza aún por algunas autoridades políticas y permanecer impune. Eso es algo importante porque hoy en día a través de las redes sociales, y comentábamos, todo queda, todo queda. Entonces, lo importante se ha vuelto nada más es salir primero. Porque usted sale primero y dice algo, aunque sea mentira, y esa mentira se va a repetir y repetir y repetir y repetir, y va a ser muy difícil, digamos, borrar en la mente de las personas que ese mensaje que se dijo no es verdad. Para muestra un botón lo que está sucediendo con esta polémica del Papa. Pero bueno, voy a continuar entonces leyendo el número 46. Dice, conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas.
sin excluir a los cristianos que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites. Se suelen naturalizar la difamación y la calumnia y parece quedar fuera de toda ética y respeto por la fama ajena. ¿Qué se aporta así a la fraternidad que el Padre común nos propone? Vaya, el Papa aquí, el Papa aquí, yo creo que mete el dedo en la llaga, ¿verdad? Justamente lo que estaba hablando, a mí me hace recordar los tiempos en que yo entraba a, entraba a las redes sociales, a Facebook, a pelearme, a defender a la iglesia, ¿verdad? Y por supuesto que en foros donde uno entraba hace años, como en CatholicNet, por ejemplo, yo aprendí increíblemente cosas, especialmente en temas de apologética, me ayudaron muchísimo a profundizar y conocer mi fe. Entonces yo no creo que esto tiene que ver con el hecho de que uno no pueda oponerse en temas, digamos, en ideas a alguien, o que uno no puede entrar en una discusión, entendiendo discusión como un intercambio de posiciones, de ideas, y estar en desacuerdo y tratar de entender o de llegar a la verdad, porque eso es propio de la naturaleza humana, hacernos preguntas y buscar la verdad. Entonces el Papa no está hablando aquí de eso, es que nunca hay que discutir y entonces tenemos que permanecer siempre sonrientes frente al otro, eso sería una hipocresía, pero sí tengo que tener cuidado de que, o sea, con mucha más razón, yo como cristiana no puedo, no puedo entrar a violentar al otro solo por defender una idea. De hecho, es virtuoso, aún sabiendo que tengo razón, renunciar frente al otro a esa razón que tengo. ¿Por qué? Porque el hecho no deja de ser verdad por el hecho de que yo renuncie a discutir. Pero puede ser que el otro en ese momento no esté suficientemente abierto para escucharlo o suficientemente abierto para entender o comprender o que esa luz llegue. Y mi misión no es darle, aunque a veces reconozco que uno quisiera, lo reconozco. Entonces, mi misión es evangelizar y el evangelio se propone. Entonces, mi misión al hablar o al dialogar o al discutir con otra persona no debería ser abrirle un hueco aquí en la cabeza para meterle yo mi idea de la verdad. Debería ser, ¿cómo puedo? Y lo decía el Monseñor Munilla en una conferencia, lo apunté, decía, vivir en clave apostólica, y entonces hacer esta pregunta, ¿de qué manera el Señor quiere servirse de mí para que yo sea testigo en esta situación? Entonces, si el otro no conoce, no entiende, no está listo para reconocer una verdad que yo sí manejo, yo sí acepto, yo sí entiendo, yo no tengo que pasar con la aplanadora sobre el otro para poder ganar ese argumento. Debo antes reconocer todas estas situaciones, conocer a esa persona
y no perder de vista que esa persona es mi hermano. Estaba buscando la palabra porque este punto para mí es muy importante, porque yo creo que muchas veces no lo tenemos en cuenta. La parte donde el Papa habla de los límites. Se suele naturalizar la difamación y la calumnia. Y entonces yo acabo de buscar en el diccionario difamar y calumniar en el RAE, porque, bueno, a mí me gusta buscar en el RAE. Y entonces dice que difamar es desacreditar a alguien de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama. Yo no puedo hacer eso. Es una falta contra la caridad. Yo no puedo argumentar haciendo ad hominem, ¿verdad? Es que estoy en contra de tu idea, pero entonces me voy al cuerpo, como dice uno vulgarmente. Y la palabra y la calumnia es ya cuando yo le meto de mi peculio, ¿verdad? Ya yo hago una acusación contra la otra persona, pero que es mentira. Entonces nosotros no podemos andar diciendo, es que aquel dijo, es que aquel está mal porque, ¿cómo se llama? Está equivocado y es un bla, 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 bla. O sea, eso no podemos hacer. Nosotros podemos decir, aquella persona está equivocada, aquella persona, yo no estoy de acuerdo con esa persona, pero eso no tiene que ver con nuestras relaciones con esa persona. Eh, También me hace pensar esto, y mucho menos mentir sobre algo que dijo o sobre la fama de esa persona, mucho menos. Entonces, esta parte también, ahora que estoy leyendo, me hizo pensar la cantidad de personas que nos bloqueamos mutuamente en la campaña pasada. Yo no sé si ustedes recuerdan eso o si a ustedes les remite a eso, pero yo me acuerdo que yo llegó el momento en que yo tuve que bloquear a algunos amigos, o sea, y amigos con los que comparto o he compartido durante muchos años, digamos, conocerlos personalmente, no amigos de Facebook, conocerlos personalmente en el ámbito, digamos, académico, que fueron compañeros míos del colegio, o que fueron compañeros míos en la universidad, o que los conocí en la universidad, y que tiene uno más de 20 y pico de años, 20 digo yo, que tiene como 30 años de conocerlo. Entonces, uno dice, ¿qué es esto? Y a mucha gente, también hasta familiares, en orden a tener paz uno, porque era tanta la cosa, ¿verdad? Del acoso mediático, ¿verdad? Por no pensar igual, por estar en contra. Y a veces uno decía, bueno, pero es que yo ya, digamos, ya yo tengo mi idea formada, no quiero que me mandes, digamos, más cosas, digamos, sobre ese tema. Y parecían, hay personas que a veces, o personas no, a veces entramos, hay que incluirse, a veces entramos en un modo como de sordera, que no somos capaces de entender las señales o incluso las palabras literales que otro te dice, mira, no me mandes más mensajes. Hoy en día, por ejemplo, que todos estamos metidos en un sinnúmero de grupos de WhatsApp y no somos capaces de respetar, ¿verdad? Los límites. Los límites. Aquí el Papa habla ni siquiera de los que no son católicos. Aquí está hablando católicos, donde leemos páginas, ¿verdad? De algunos grupos que quieren ser tan fieles a la doctrina
o a la liturgia o a algunas ideas que hasta excomulgan al Papa, ¿verdad? Y otros que con tal de estar, digamos, como al otro margen, entonces no somos tampoco capaces de aceptarlos. Bueno, es que estos están ahí, casi estos son comunistas y entonces yo no me junto con ellos, o yo no leo con ellos, o yo no soy de esos definitivamente, yo quiero ser el centro y la pulcritud de la fe. Bueno, hermanos, la verdad es que es la diversidad tan enorme que hay de personas en este mundo, nos tiene que acostumbrar a amar y a aceptar al otro independientemente de cómo piense, de cómo viva su fe. Y si tenemos que exhortarlo a corregirse, vigilar siempre, que nos motiva, porque el Señor siempre nos dijo, sácate primero la viga del ojo antes de corregir al otro. ¿Y cuánto hay en nuestro interior que a veces más bien lo que está pasando es que el otro nos está haciendo un espejo a nosotros? Y nos molesta eso del otro justamente por nuestra incoherencia y nuestra incapacidad de ser coherentes nosotros mismos con lo que sabemos que deberíamos. Pero bueno, ¿qué se aporta así a la fraternidad que el Padre común nos propone? Yo creo que es una pregunta de discernimiento para nuestra madurez, madurez humana. Es que muchas veces faltamos a la caridad justamente por nuestra falta de madurez humana. Queremos, nuestro ego salta en todo momento, somos poco humildes frente al otro. Y bueno, ya yo voy a seguir hablando y hablando y nada que leo. No somos humildes. ¿Cómo nos cuesta la humildad de reconocer y decir, mira, no quiero entrar en una discusión, es mejor parar aquí? Mira, porque de verdad crees que eso es así, abrir algunas, con algunas frases se abre, es como que le da un respiro, un desahogo a las cosas, a las conversaciones, que permite que el otro exprese y que uno no necesariamente tiene que llegar y bloquear, ¿verdad? Bloquear la comunicación. ¿Qué se aporta a la fraternidad que el Padre Común nos propone con estas actitudes nuestras, que más bien escandalizan al mundo porque no dan testimonio de nuestra unidad? Mucho que pensar. Bueno, seguimos entonces. Sigue un nuevo título que se llama Información sin sabiduría. Es el número 47. La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Pero hoy todo se puede producir, disimular, alterar. Esto hace que el encuentro directo con los límites de la realidad se vuelva intolerable. Como consecuencia se opera un mecanismo de selección y se crea el hábito de separar inmediatamente lo que me gusta de lo que no me gusta, lo atractivo de lo feo. Con la misma lógica se eligen las personas con las que uno decide compartir el mundo. Así las personas o situaciones que herían nuestra sensibilidad o nos provocaban desagrado, hoy sencillamente son eliminadas en las redes virtuales, construyendo un círculo virtual que nos aísla del entorno en el que vivimos. Vaya, vaya, vaya. Esto me resuena en tantas formas diferentes. Retomemos esta primera frase. La verdadera sabiduría
supone el encuentro con la realidad. ¿No les parece a ustedes, hermanos, que muchas veces más bien nosotros lo que queremos es evadir la realidad? Que más bien o sea, pedimos, ven Espíritu Santo, pero uno no quiere bajar del Tabor. Uno no quiere bajar de ahí donde todo es lindo y yo alabo y yo lloro y me sano y me libero, pero ya yo no quiero salir de ahí. Hay que volver a los problemas, hay que volver a la realidad, hay que volver al mundo y volvemos a ver el mundo y el mundo está que se cae, ¿verdad? Yo aquí donde estoy viviendo este año, en la comunidad de Bribri Centro, fíjate que de ahí estoy peor que en Tibás. Aquí hay más cortes de agua este año. ¿Ah? En este momento estamos atravesando una sequía que parece imposible en Talamanca. Y yo lo que, digamos, esta situación, esta realidad que parece escandalosa para mí, Talamanca, ¿ah? Es como el corazón del bosque húmedo tropical de este país, ¿ah? Ezequiel. Entonces uno dice, ¿qué es lo qué es esto? Bueno, esto es puede ser, esto es un síntoma, ¿verdad? Del cambio climático que estamos atravesando. Es una anomalía. ¿Y qué me queda? Bueno, de ahí, no solo sufrirla, ¿verdad? Y atravesarla, que es que es una realidad para toda una comunidad. El tema es, bueno, ¿cómo nos preparamos para el futuro? La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Yo no puedo actuar en el mundo sin saber qué es lo que pasa. Y ciertamente vivimos una realidad espiritual donde estamos en medio de una batalla espiritual por nuestra alma, porque así es. El diablo pelea diariamente por llevarme a su territorio. Y lo peor de todo es que uno está inclinado a caer. Y Dios diariamente batalla para que, para que uno, para que uno no se incline de ese lado. Esa es la realidad. Hay una realidad espiritual. Ajá. Pero soy un ser humano, ¿verdad? No ángel. Y mucho menos soy divina. Entonces, aunque la divinidad mora en mí y en todos los bautizados, pero entonces no podemos vivir el mundo si no conocemos, si no leemos, si no entendemos la realidad. Y por eso tan importante este ejercicio con el que empieza el Papa Francisco. Y yo creo que es un ejercicio que hace la iglesia desde aquello de ver, ¿cómo era el ejercicio? Son tres fases. La primera es ver, después se hace una interpretación de esa mirada desde la realidad bíblica, desde la iluminación que Dios nos da con la revelación. Y finalmente, es que no me acuerdo cómo se llama ese segundo nombre, esa segunda parte de la metodología. Finalmente, el actuar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos actuar con un discernimiento. Y nosotros no debemos actuar a lo loco. Ay, el Papa dijo que sí, que los homosexuales se pueden casar. Bueno, en primer lugar hay que hablar de las personas que sienten atracción hacia el mismo sexo. Ese es
¿cómo se llama? El lenguaje que deberíamos estar usando y no ese tipo de etiquetas. Entonces, porque son personas. Entonces, ay, auxilio, se cayó el mundo. Bueno, calma. ¿Quién lo dijo? Sí, es que en las noticias dijeron. Bueno, eh, podemos creer en 100% en esa noticia. ¿Cuáles fueron las fuentes? Ya se pronunció el Vaticano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué salió esa información? Respire, respire, deténgase, deténgase para poder después actuar. Con otra cosa aquí, vamos a ver. Entonces, este ejercicio diario que nosotros hacemos de ir a la realidad, muchas personas, y se habla de toda una generación, ¿verdad? De estas generaciones que son dependientes del teléfono, ¿verdad? Y de los medios, de las redes sociales principalmente. Como que la realidad allá afuera de mi teléfono y de mi burbuja, hablaríamos hoy en ese léxico, digamos, tan actual de pandemia, fuera de mi burbuja, yo no soporto esa vaina. Ah, tocar el piso, ay no, ¿qué es eso? Ah, porque el otro evidentemente puede ponerme en peligro. No salga, ¿se acuerdan de el primer mandato que había que cumplir? Era no salga, no salga, cuídese y cuídeme. Y esté a distancia, por favor, guarde su límite, guarde su distancia. Hay personas sobre las que toda la vida, digamos, han sido más frágiles y tal vez dicen, bueno, no puedo ya esta vida, este sufrimiento que tengo en la vida. Pero es que estamos hablando ahorita y yo creo que es de lo que está haciendo, digamos, llamado de atención el Papa, es del hecho de las personas que hoy en día no pueden enfrentar que, que las cosas suceden. Me acuerdo esas personas en Estados Unidos que lloraban y gritaban como bebés revolcados en el piso porque había ganado Trump en las elecciones pasadas. O sea, que uno dice, bueno, sí, sí, yo trabajé mucho en la campaña y todo eso, uno se hueva, uno no sé, se siente dolido de que no pudo, o lo que sea, ¿no? Eso sería normal. Pero lo que hicieron, ya digamos que llegaron al límite de que no se podían, no, los conferencistas no podían ir a las universidades porque había gente que se sentía ofendida de escuchar conferencias que defendieran, digamos, a Trump en ámbitos universitarios y que tuvieran que crear espacios seguros donde esas personas que se sentían ofendidas entonces pudieran estar sin que se les ponchara la burbuja. Y a veces queremos actuar así. Entonces queremos trasladar mi burbuja de mi pensamiento seguro y de mis estados de desconfort para toda la sociedad. Todos sean así, porque así es como yo veo mi mundo, así es como yo veo que deben ser las cosas. Lo que no me gusta, lo atractivo, separo lo que no me gusta, lo atractivo de lo feo. No puedo enfrentar lo feo. Las personas o situaciones que herían nuestra susceptibilidad
o nos provocaban desagrado y sencillamente son eliminadas. Creo que el otro día lo hablábamos, de que el algoritmo este de Facebook, por ejemplo, hace de que uno no pueda estar en contacto con gente que realmente es diversa y piensa diferente a uno. Entonces yo me encapsulo, me autoencapsulo, por ejemplo. Entonces todos mis amigos que le dan like a las publicaciones son católicos, gente que conozco de la iglesia, algunos colegas forestales que son tal vez tolerantes a las ideas mías o a las publicaciones mías, algunos amigos de infancia o algunos amigos de redes sociales o estudiantes que son también tolerantes a algunas publicaciones, y paré de contar. Porque todos esos otros amigos o gente que he conocido a través de diferentes, de tantos años, digamos, de redes sociales, y esos ya no pueden escucharme, no pueden ver lo que yo publico, no pueden ver lo que yo comparto, no pueden ver, no, a menos de que entren directamente a mi vitrina, lo que está pasando conmigo, cosa que yo no sé ustedes, si ustedes hacen eso. Yo muy pocas veces entro al perfil de una persona a revisarlo, a ver fotos de la persona o algo así, o sea, muy pocas veces hago ese tipo de expediciones. Este, pero sí, eh, es- estamos aislados, y no solo por culpa de la pandemia. Creo que al igual que otras cosas, la pandemia en este caso ha venido a exacerbar justamente este punto de aislamiento. Bueno, el número 48, al sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Creo que, bueno, esta es la respuesta, ¿verdad? Pero el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona, y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir. No hay que perder la capacidad de escucha. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza, y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones. Bueno, es que esto es de lo mismo, ¿verdad? Sabiduría, sabiduría, no, ¿cómo es? Información sin sabiduría. Aquí más bien nos está hablando de la sabiduría del Papa. Es un paradigma, dice, lo característico del encuentro humano, que es escuchar. Pero hoy en día no sabemos escuchar, y el Papa pone un ejemplo. Andamos como locos. Y ya con WhatsApp y el mismo Facebook y las noticias y lo que estoy oyendo en YouTube si puse el radio y lo que me dijeron, medio vi las noticias, medio dije, y está todo el mundo hablando al mismo tiempo. Esto me hizo pensar en unos programas que a veces veo, bueno, no los veo, veo extractos que ponen a veces en YouTube. Eh, y mi hermano es fanático de oír programas argentinos. Entonces me acordé, ellos tienen muchos programas de opinión, ¿verdad? Invitan economistas o invitan así, ese tipo de cosas, de todo, igual que aquí, solo que es otra dinámica. En esos programas con estos argentinos, uno ve y hasta da vergüenza. También lo he visto en medios españoles. Ahora que caigo en cuenta de eso, también he visto ese comportamiento, donde tienen programas, no sé si en Costa Rica hay ese tipo de programas. Entonces tienen programas de opinión
donde invitan como un círculo de gente, que hay algunos que opinan de una forma y otros de otra y lanzan un tema polémico, pero se empiezan a dar entre ellos y empiezan a hablar unos encima del otro. Y entonces llega un momento donde todo el mundo está hablando y casi gritando y esa vaina es un zafarrancho. Claro, a algunos les gustará ese tipo de programación, especialmente si hay un personaje con el que uno va en la discusión. Pero a mí me parece algo totalmente insoportable. Y es que no hay nada más molesto que cuando uno agarra el churuco, cuando uno está hablando y alguien se le monta encima. Porque con costos está rolito uno para darle hilo a la frase que está diciendo y te sacan completamente del contexto, del hilo. Entonces muchas veces uno pues se pierde. Cosa que al fin y al cabo, si uno se está comunicando con otra persona que le interesa, no importa, ¿verdad? No importaría, no debería importar. Sin embargo, debería ser una cuestión, digamos, yo eso lo ubico en una cuestión de educación a nivel de urbanidad de primer grado. O sea, ya los niños deberían venir educados de su casa, que cuando la gente está hablando hay que guardar silencio y escuchar. ¿Cierto? Pero entonces, ¿por qué hay ahora adultos que no se comportan así? ¿Qué ejemplo le dan a los pequeños? Tal vez aquí la respuesta que nos da el Papa también nos pone el ejemplo de San Francisco de Asís, que oye, dice, escucha, pero no solo escucha a las otras personas, o sea, es una actitud, una vida escuchante. No sé si existe, no creo que exista esa palabra, pero es que él dice así, dice, escuchó la voz de Dios en relación con Dios, escuchó la voz del pobre, Dios está en el pobre, escuchó la voz y el pobre es mi hermano, escuchó la voz del enfermo, Dios está en el enfermo y el enfermo es mi hermano, escuchó la voz de la naturaleza y la naturaleza es una criatura y Dios se manifiesta también, el poder de Dios se manifiesta también en ella. Entonces, y dice que todo eso se transforma en un estilo de vida. Entonces yo digo, bueno, dice San Francisco fue un escuchante, escuchante, un ser que quería reconocer a Dios en todo y en todos. ¿Será que no, es la actitud que asumimos frente a lo que está fuera de mi burbuja? El número 49. Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante, excluyendo todo aquello que no pueda controlar o conocer superficial e instantáneamente. Esta dinámica, por su lógica intrínseca, impide la reflexión serena que podría llevarnos a una sabiduría común. Pues, ¿qué decirles? Si la verdad es que todos estamos así, ¿no creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Déjenme en los comentarios qué piensan. Estas cosas me hacen pensar muchas cosas, yo no sé, ay, yo no sé si a ustedes les pasa igual, pero a mí me pasa así. Bueno, el Papa habla de que desaparece el silencio y la escucha, y si hay un momento en la sociedad, en el mundo de nuestro, en el mundo contemporáneo, un momento más bullicioso que el de la vida actual,
no sé cuándo sería, cuándo no, cuál sería. Bullicioso, y muchísima gente anda con los audífonos, ¿verdad? A todo volumen y en su burbuja, ensimismados. No hay silencio interior, mucho menos silencio exterior. Y eso que oramos, imagínense si no oráramos, convirtiendo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos. Muchas veces tembló. Y sí, los que nos dimos cuenta. ¿Cuántos de ustedes no han puesto, fue de tanto, compartimos el mensaje que salió en el sismológico, a ver quién lo puso primero? Este, fue fuerte, reportando nuestra sintonía al mundo exterior. Ay, estoy bien, lo sentí fuertísimo. Ah, es que todo tiene que pasar por acá, parece mentira. Es como aquello de que no podemos, ya no podemos. ¿Será que no podemos estar frente a un paisaje y no agarrar la cámara? No vemos, ya no somos capaces de contemplar. Y entonces, si no somos capaces de tener una relación humana con el otro, con las cosas, ¿en qué me convierto yo? Si no me estoy comportando como un ser humano y hay deformidades en mi comportamiento, ¿en qué me estoy convirtiendo? Se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Y si lo que estoy poniendo en juego es la comunicación, va a haber mucha efervescencia. Ya las relaciones humanas son difíciles. Entonces le agregamos esta dinámica donde cuántas discusiones no se dan en un WhatsApp sin entender que tal vez el otro está usando un teléfono que le corrige todo el texto y que habla rarísimo. Uno dice, pero esta persona habla rarísimo, yo nunca le entiendo nada. Pero la persona tal vez va rapidísimo y manda los mensajes y ahí se van con el corrector de texto y les hace unas jugadas. Yo es que le quité todas esas vainas porque no lo soporto. Que me esté haciendo, que me esté corrigiendo, este, la intolerante, no soporto el corrector de texto, ¿cómo se llama? No me permite controlar lo que pongo. Entonces, cuánta gente, y entonces, y a veces se dan unos enredos, unas vainas, solo por el hecho de tal vez de ese tema del corrector de texto. Ahora imagínense los malos entendidos que se provocan solo por el hecho de que es un texto escrito, donde no se captura toda la gestualidad y toda la entonación y toda la parte visual que le da sentido muchas veces el lenguaje no verbal a la comunicación. Yo hablo demasiado, ¿verdad? Estoy viendo el reloj porque si no me paso. Bueno, ¿y ustedes qué piensan de eso? ¿O será que solo a mí me pasan estas cosas? Solo yo he tenido estas experiencias. Creo que el Papa recoge muy bien, me ha gustado muchísimo esta encíclica porque recoge una realidad que todos experimentamos de alguna manera. Algo que dice el Papa aquí es que esta forma de vivir y esta forma de comportarnos impide la reflexión serena que nos podría llevar a una sabiduría común. Yo creo que este ejercicio de leer esta encíclica así, sin prisa, y que he tenido la oportunidad también de compartir con Roger y Carolina,
y con las personas que han dejado comentarios. De verdad es un ejercicio necesario. Detenerse, leer, pensar en lo que estoy leyendo. Y ni siquiera es un pensamiento así como profundísimo, ¿verdad? Del que tengo que hacer una síntesis para la U. Este, es una lectura, digamos, detenida y pensada definitivamente. Pero entonces este ejercicio deberíamos hacerlo también para hablar, escuchar bien qué fue lo que dijo el otro. Si yo me detengo y leo, mira, aquí lo que dijo realmente fue esto, interpretar lo que quiso decir este hombre. Bueno, y a la hora de hablar, no puedo usar preguntas también que me ayuden a aclarar lo que el otro quiere decir. Aquello de replantear, ¿verdad? De repetir. Ah, sí. Y eso que acabas de decir, ¿qué querés decir con eso? Y le das la oportunidad al otro que te vuelva a decir lo mismo, pero tal vez parafraseándose, usando otro ejemplo, otras cosas y que expanda lo que quiere decir, para ver si yo no lo estoy malinterpretando. Aquello de decir, mira, yo te estoy entendiendo bien, yo entendí esto, eso es lo que me querés decir. Y volvés a tirarle la bola al otro para que me explique realmente lo que quiere decir y yo poder responder calmadamente por qué sí, por qué no, mi opinión, si es que se me está preguntando, ¿no? Bueno, voy a leer los comentarios, vamos a llegar hasta aquí. Quedó el número 50 para mañana, si Dios lo permite. Si es que mañana aparecen Carolina y Rocher, bueno, no sé, ahí vamos. Bueno, para Juanca, de Tibás, muchas gracias de verdad por haber estado hoy. Marcia tan activa en redes sociales, haciendo el bien y rezando por los consagrados. Buenas noches, Lorca, me da gusto saber que te encuentras bien. Este punto que estás tocando es muy importante. Nadie sabe el daño tan grande de calumniar a otra persona. Es algo que definitivamente es descontrolado y nadie se hace responsable de sus actos. Y muchas veces de disculparse y reconocer que se equivocó, porque somos humanos. El respeto es la clave. Sí, yo muchas veces soy agresiva. Yo soy una persona eh, muy emocional, se podría decir, y muy agresiva. Claro, hace muchos años renuncié a ser agresiva, ¿cómo se llama? Intencionalmente. Antes era agresiva muy intencionalmente, pero sí, desde hace muchísimos años había tomado la decisión, porque uno debe conocer qué es. Yo soy una persona muy agresiva a veces para responder, muy concha, dice la gente. Y uno no debe ser así, pero decir lo que sabemos del otro, que es un defecto, que es algo que tal vez no es correcto lo que hizo, uno no tiene derecho a hacer eso. Por más intimidad que uno tenga con la persona que está hablando del otro, uno no debe permitirse pecar y difamar, hablar los defectos, las equivocaciones, las bajezas del otro, las miserias del otro,
no debería ser algo aceptable entre cristianos, mucho menos la calumnia, levantarle falsos. Un colega, Omar Coto, saludos, saludos. Acabamos de estar en una interesante charla que nos dio Omar sobre el tema de red, que es un nuevo mecanismo para que los productores forestales tengan acceso a un pago, un reconocimiento por la fijación de carbono. Omar es uno de los profesionales que está colaborando en esa labor al país a través de la institución que está a cargo, ¿verdad? A través de FONAFIFO. Marcia, nuevamente, nos cuesta el silencio interior. Es algo que debemos de reforzar en nuestra vida diaria. Sin duda, sin silencio interior no podemos escuchar la voz del Espíritu. Y es el Espíritu el que nos conduce a Cristo. Es el Espíritu el que gobierna la iglesia. Es el mismo Espíritu de Cristo el que se nos ha dado, el que el Padre ha enviado a nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a oír? Pero entonces, el silencio interior debe ser más bien tal vez es una tontería lo que voy a decir, es como que tiene que entrar en diálogo con el silencio exterior. O sea, que haya silencio a nuestro alrededor, en nuestro exterior, ayuda a que yo haga silencio interior. Sin embargo, yo puedo estar en el centro de París, en la avenida más transitada del mundo, y puedo estar haciendo silencio interior. Pero tenemos que acostumbrarnos al silencio exterior también. Porque si yo siempre tengo que estar hablando, si yo siempre no soporto que haya silencio, y tengo que llenar con palabras ese silencio que a veces me aturde, entonces prendo el radio a todo volumen, entonces tengo que tener el reggaetón metido hasta lo más profundo del cerebro. Si yo no soy capaz de hacer ese silencio exterior, de aceptarlo, de disfrutarlo, para poder escucharme a mí misma, a escuchar lo que transcurre en mis pensamientos y observar, entonces estoy, digamos, como ayudando a aquello que me inclina, me inclina al otro lado, ¿verdad? Porque todo el tema de la ascesis, de la oración, del ayuno, de lo que me incline hacia Dios, es una fuerza, es un esfuerzo que tengo que hacer diariamente. Ya me pasé un montón. William René Spear Laines, el corrector de texto. Costa Rica, saludos Lorca. Se está burlando William del acento. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? ¿Qué vamos a hacer? Shh. Así es la vida. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. Muchas gracias a los que estuvieron conectados hoy. Gracias por acompañarme. Demos gracias a Dios por nuestra vida y por esta propuesta que nos hace el Papa de ser fraternos. Dios nos recuerda lo que necesitamos. La divina providencia nos da todo lo que necesitamos. Y si el Papa nos está hablando de esto, es porque lo necesitamos. Necesitamos ejercitarlo. Entonces, tenemos que ponerle cuidado y poner nuestras antenas, nuestros oídos, nuestros sentidos disponibles a la acción del Espíritu que nos ha traído
esta hermosa encíclica. Sigamos atentos y nos vemos mañana a las 8:30 si Dios lo permite. Chao.